quiero hablarles de la predicación eficaz. Y quiero tomar estos dos pasajes bíblicos en Hechos 17 y en Tesalonicenses 1. Estos pasajes muestran un mismo acontecimiento en la iglesia en Tesalónica. Lucas escribe o nos muestra lo sucedido a Pablo en el libro de Hechos. Y el mismo Pablo, en la carta a Tesalónica, relata lo que le sucedió. Es decir, que los dos pasajes son un mismo acontecimiento. Solo que en Hechos lo narra Lucas y allá en Tesalonicenses lo argumenta el apóstol Pablo en su carta. Y quiero compartir 7 verdades que salen de este pasaje bíblico, que si la iglesia de hoy utiliza estas 7 verdades, seríamos una iglesia intachable. Seríamos una iglesia espectacular. Seríamos cristianos como manda la Biblia. Y voy a compartir esas 7 verdades. Y la primera verdad está en el versículo 2 y el 3 de Hechos 17. Lo leo. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. Hasta allí. No sé si ven conmigo allí en el pasaje, en el verso 2 y 3, que la predicación del evangelio debe ser apoyada siempre por la escritura. Esa es la verdad que dice allí. La verdad que usted predica siempre debe ser apoyada por la escritura. Dice el pasaje bíblico que Pablo declaraba y exponía por medio de la escritura. Siempre que nosotros le hablemos del evangelio a una persona, siempre tenemos que demostrárselo por la escritura. No podemos hablar palabras fuera de la escritura. No podemos hablar mensajes fuera de la escritura. Siempre que usted le predica a alguien, tiene que demostrárselo por la Biblia. Por eso es que nuestro enfoque no es llenar nuestros mensajes de experiencias personales. Las experiencias pueden ser dadas como testimonio breves a las personas, pero siempre nuestro enfoque en la predicación debe ser un mensaje fundamentado en la escritura. Cuando usted le muestra a alguien un mensaje y le dice aquí está en la escritura, la persona no tiene para dónde agarrar, porque la escritura, es decir, apoya todo. Cuando nosotros estudiamos a profundidad la escritura y la sabemos aplicar. Entonces, en primer lugar, esta es una verdad que me llama la atención en este pasaje bíblico. Podría decir que resalta la escritura y que la predicación que nosotros comunicamos siempre debe ser apoyada por la palabra de Dios. Entonces, aprendemos la primera verdad, ¿no? Todo lo que usted diga siempre debe ser apoyado por la Biblia. Número 2. En el mismo versículo 3, en la segunda parte dice que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. La segunda verdad, ¿cuál es? La predicación del evangelio debe estar centrada en la muerte y resurrección de Cristo. Cada vez que usted habla el mensaje a una persona, ¿qué debe resaltar en el mensaje que usted predica? Muerte, resurrección de Cristo. O sea, un mensaje centrado en Cristo. ¿Cuántos mensajes escuchamos hoy en día por predicadores que hablan de todo y menos hablan de Cristo? Predicadores que resaltan es su imagen personal.
su testimonio personal, el testimonio de sus grupos, el trabajo que hacen, pero no resaltan lo que el texto manda. Nuestros mensajes deben ser Cristo-céntricos. Hablar de la muerte, resurrección de Cristo, enseñarle vida eterna a la gente, enseñarle a la gente que Cristo murió por ti y resucitó para darte vida eterna, y que las personas, para alcanzar esa vida, necesitan recibir a Cristo como su Salvador. Entonces, esa es la segunda verdad. Van conmigo, ¿verdad? En el pasaje bíblico. La tercera verdad, versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Eso dice el versículo 4. Dice que algunos de ellos creyeron en Tesalónica. Dice que se juntaron con Pablo y Silas, griegos, y dice el número era mucho, era muy grande el número. Cuando dice mujeres nobles, no pocas, era que eran muchas mujeres de grandes recursos materiales. La conversión que hubo por el mensaje predicado por Pablo, que era cristocéntrico, muerte y resurrección de Cristo, ¿qué sucedió? La predicación del Evangelio pudo persuadir y transformar la vida de los oyentes. Persuadir es que los inquietó, y transformar es que los cambió. Entonces el mensaje que usted predica a la gente tiene que cambiarlo. Si la gente no cambia, es porque el mensaje que están escuchando no les está haciendo nada. Es como la comida. Si usted come y no engorda, algo está pasando. Si usted come, tiene que cambiar. Entonces, la segunda verdad es: el mensaje del Evangelio debe persuadir y transformar la vida de los oyentes. Cambio. Si el evangélico no cambia, el Evangelio no está haciendo nada en él. Si la gente que viene a la iglesia no cambia, está perdiendo el tiempo en lo que está asistiendo a la iglesia. Porque todo el mundo que recibe a Cristo tiene que cambiar. Si no hay un cambio es porque no estamos asimilando lo que nos estamos comiendo. Si asimilamos lo que no comemos, entonces hay vida transformada. La segunda verdad es que Dios quiere vidas transformadas. Ese es el versículo 4. Vamos al versículo 5 al 9. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos, dice, malos hombres, juntando una turba, un alboroto. Sí, abordaron la ciudad y asaltaron la casa de Jackson y procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, es decir, a Pablo y a Silas, trajeron a Jackson y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y dice el 7 que a los cuales Jackson ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades. Dice el texto, hubo un alboroto muy grande. La Biblia llama esto el alboroto en Tesalónica. Es decir, dice que los no creyentes hablaron con personas que le pagaron, dice la historia, le pagaron a gente ociosa para que mintieran y dijeran malos testimonios de Pablo y Silas. Esto sucedió aquí. Entonces, ¿qué vemos en cuarto lugar? La predicación del Evangelio debe ser expuesta con fidelidad en medio de oposición. Mire, en medio de oposición hay que seguir predicando. Gracias a Dios que Venezuela, hasta este momento, tenemos libertad de expresión y libertad de predicar. Pero supongamos que en Venezuela se comiencen a dar decretos en contra de la predicación del Evangelio. ¿Qué vamos a hacer nosotros?
¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a esconder y nos vamos a predicar? La Biblia dice que en medio de oposición, en medio de alboroto, en medio de engaño, en medio de falsedad, en medio de soborno, ¿qué hicieron los apóstoles? Predicaron. Hay que seguir predicando, familia. Tenemos que prepararnos espiritualmente y tenemos que seguir predicando, porque no sabemos si más adelante nos prohíbe predicar. Nosotros tenemos que seguir predicando porque es lo que nos manda el Señor. Entonces, debemos predicar con fidelidad siempre. Ser fieles al mensaje que predicamos. Esa es la cuarta verdad. Ahora, nos vamos ahora a Tesalonicenses allá. Busquen, ahora sí vamos a Tesalonicenses. Porque es el mismo acontecimiento. Tesalonicenses 2, versículo 2. Pablo lo relata igual allá en su argumento. Y Pablo está hablando de lo que pasó en Hechos 17. Por eso les dije, es la misma verdad, la misma historia. Solo que Lucas lo relata en Hechos y aquí Pablo lo relata en su argumento. Entonces allí en Tesalonicenses 2, versículo 2. ¿Están allí conmigo? Si no lo leen, lo escuchan de aquí. Si no lo pueden encontrar, lo escuchan de aquí. El verso 2. Después, o pues, habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran, ¿qué dice ahí el texto? En medio de gran oposición. Si Pablo está recordando el alboroto en Tesalónica y la oposición en Tesalónica, donde los no creyentes sobornaron y pagaron a gente para que mintieran y dieran un falso testimonio de Pablo y de Silas. Entonces dice aquí en el verso 2 que hubo una gran oposición, apoyando el punto 4, que en medio de la oposición nosotros debemos ser fieles a la predicación del Evangelio. Ese es el número 4. Pero el número 5, algo que nosotros debemos hacer siempre es, ¿a quién buscamos agradar nosotros cuando predicamos el Evangelio? ¿Agradar a Dios o agradar al hombre? Debemos agradar a Dios, pero se puede dar el caso de que hayan personas que con la predicación del Evangelio estén buscando agradarse a sí mismos, estén buscando beneficiarse a sí mismos, estén buscando aún enriquecerse a sí mismos, estén buscando aún así el prestigio de sí mismos. Y entonces vemos esta quinta verdad. La predicación del Evangelio debe buscar agradar a Dios y no agradar a los hombres. Todo lo que yo haga debe agradar a Dios y no agradar a los hombres. Porque si busca agradar a los hombres, lo que estoy haciendo no sirve de nada. El día de que esté delante del juicio del Señor, va a ser como madera, heno o hojarasca. Cuando pase por el fuego, como lo hice para agradar a los hombres, entonces va a ser como la madera, el heno y la hojarasca, que al pasar por el fuego se quema y no voy a recibir recompensa. Pero si lo que yo hago es para agradar a Dios, va a ser como oro, plata y piedras preciosas que cuando pasan por el fuego se pule más. Entonces cuando uno hace algo para agradar a Dios, eso permanece y recibo recompensa de parte de Dios. Pero si yo lo hago para agradar a los hombres, cuando lo hago de esa manera, es como la madera, el heno y la hojarasca, que al pasar por el juicio de Dios se quema y Dios me va a decir, no tienes recompensa, porque lo que yo te mandé a hacer en la tierra, lo hacías era para agradar al hombre y no a mí. Entonces esa es la quinta verdad allí, en el versículo 3 al 6, allí en Tesalonicenses. Porque nuestra exhortación no procedió del error ni impureza, ni fue por engaño, sino según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino ¿a quién? A Dios, que prueba los corazones. Si Dios prueba los corazones, lo que hagamos, Él sabe si lo hacemos para Dios o si lo hacemos para los hombres. En el verso 5 dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos
avaricia. Dios es testigo. Nunca los manipulamos con palabras nuestras para extraerle lo que nosotros queremos y ser avariciosos y quitarle lo que ustedes tienen para nuestro beneficio. Pablo decía aún que él trabajaba con mucho esfuerzo, y Pablo trabajó haciendo carpas para el sustento personal, porque él no le gustaba o no quería quitarle lo material a las personas a las cuales les predicaba el mensaje del evangelio, y trabajaba por su propio sustento. En el versículo 6 dice que no buscamos la gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Podíamos tener ese derecho, decía, como apóstoles, como enviados, podíamos tener el derecho de recibir beneficios de ustedes para nuestro sustento, porque dedicamos nuestra vida a tiempo completo a la obra del Señor. Pero no lo hacemos de esa manera. Nosotros trabajamos por nuestro propio sustento para no ser gravosos a nadie, dice aquí, no ser carga. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Entonces vemos aquí en este quinta verdad, es que la predicación del evangelio debe buscar agradar a Dios y no a los hombres. Y en el 7 al 9, que es el que viene ahora, enseña el sexto principio o verdad, que es la predicación del evangelio debe ser con gran esfuerzo y dedicación. ¿Ustedes creen que los apóstoles no se esforzaban predicando el mensaje del evangelio? Si hablamos de esfuerzo, dice la Biblia que ellos se esforzaban. En el versículo 7 al versículo 9, ellos se esforzaban en predicar las cosas, lo hacían con humildad, con sencillez. Dice en el versículo 7 y 8, dice que era un afecto tan grande que ellos tenían hacia ellos. Y en el versículo 9 resalta, ¿no? Porque os acordamos, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. ¿Saben que fatiga es cansancio? Y dice que con fatiga les predicamos, como trabajando día y noche. Ellos predicaban día y noche. Eso hacía el apóstol. Y dice que día y noche predicaban para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Así que trabajaban el día predicando y un rato apartaban para trabajar arreglando sus carpas, vendían sus carpas, seguían predicando, pero lo hacían de día y de noche. Allí hacían un equilibrio, ¿no? Allí ocupaban un espacio para predicar y ocupaban un espacio para trabajar sus carpas o su trabajo personal. Pero ellos, el sustento personal de ellos, lo hacían con su propio trabajo, para dar ejemplo a nosotros mismos. Y dice, no es que no tengamos derecho de que ustedes puedan ayudarnos, decía él, pero para no ser gravoso y carga para ustedes, nosotros agarramos y trabajamos nuestro trabajo personal en un tiempo y predicamos el evangelio en otro tiempo. Entonces, siempre debe ser con esfuerzo y dedicación. La predicación del evangelio es el número 6. Y la número 7 la vemos en el versículo 10. Ubíquense en el versículo 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irrepresible nos comportamos con vosotros los creyentes. ¿Cuál es la séptima verdad, la última verdad allí en ese texto? Que la predicación del evangelio debe ser evidenciada por la conducta. Si usted predica, lo muestra. Si usted predica, la gente lo ve. La conducta es importante. El testimonio, hermanos. ¿De qué me sirve salir a mí a predicar? ¿De qué le sirve a usted hablar del evangelio? Cuando la gente ve su boca, lo escucha. Pero cuando ve su testimonio, entonces se queja. Las dos cosas van a la par. Tu boca, lo que predicas, Cristo te ama, ven a Jesús, Jesús te da vida eterna, te invito a la iglesia. Pero la gente también observa tu vida, tu testimonio. Entonces, son 7 verdades que me llamaron la atención, quise compartir con ustedes y las voy a repasar. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? Lo que hablamos siempre lo debemos apoyar por la Escritura. Si usted dice que Cristo viene, tiene que enseñar dónde dice que Cristo viene. Si usted dice que Cristo salva, usted tiene que demostrarle a la gente dónde dice que Cristo salva. Todo lo que usted enseña, debe demostrarlo con la Biblia.
que no sean ideologías, filosofías o argumentos personales o argumentos humanos. Hoy en día se está predicando mucho humanismo, se está metiendo mucho humanismo en el Evangelio. Se está metiendo muchas tradiciones judías, hebraicas, del Antiguo Testamento, se están metiendo hoy en día en las iglesias. Estamos en la gracia, estamos en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento era sombra y figura de lo que había de venir. En la gracia simplemente Cristo salva. Somos cristocéntricos. Entonces, todo lo que usted predica, fundamentalo en la Escritura. La segunda, vida y muerte de Jesús. Que usted le diga a las personas: Cristo murió por ti, Cristo resucitó, Cristo viene otra vez y esta es la vida eterna. Mensajes cristocéntricos. Hablemos de Cristo. ¿Para qué voy a hablar de los mensajes de mí? ¿Para qué los mensajes voy a hablar de lo que estoy haciendo? ¿Para qué los mensajes voy a hablar de todo el esfuerzo humano que hacemos a diario? Usemos como ejemplo algunas cositas que hacemos, pero el mayor porcentaje del mensaje que predicamos debe ser hablar de Cristo en su muerte y resurrección, y que viene otra vez. La tercera, la predicación del Evangelio debe persuadir y transformar. ¿Qué es transformar? Cambio. Versículo 4 dice que había transformación, se convirtieron muchos, dice ahí el texto, muchas mujeres que eran nobles, de grandes recursos, muchas mujeres llegaron al Señor. Hubo cambio en la gente se les veía el cambio. Entonces, en esta tercera verdad debe haber un cambio. Si no hay cambio, Dios quiere ver en ustedes cambio, que el vecino vea que usted cambió, que en su trabajo vean que usted cambió, que en la calle vean que usted es diferente. Testimonio, cambio. La 4 es fidelidad. Fidelidad en medio de la oposición. ¿No creen que no hubo oposición? ¿Qué hicieron los de Tesalónica? Llamaron a algunas personas que ni siquiera estaban presentes y les pagaron y dijeron: mira, van a decir que los apóstoles, que esta gente, Pablo y Silas, están hablando esto en contra del gobierno. Es como que sobornen a alguien y le digan: mira, en la Iglesia Evangélica Libre Central, vayan y digan delante de las autoridades que el pastor está hablando en contra del gobierno y en contra del presidente de la República, para que vayan a detenerlo. Y le pagan a alguien para que afirme que eso es así. Sobornan personas. Así pasó en el tiempo. Sobornaron personas buscando a Pablo y a Silas. Y llegaron y no consiguieron a Pablo y Silas. Dice que entonces se llevaron ¿a quién? A Jackson, el dueño de la casa. Se llevaron al dueño de la casa y hubo un gran alboroto en la ciudad. Entonces vemos allí fidelidad. La número 5 es: hermano, siempre que usted haga algo, hágalo para agradar a Dios y no para agradarse a usted. Voy a dar una colaboración a la iglesia, o voy a dar un aporte a la iglesia, o voy a ayudar en algo a la iglesia. Cuando haga algo para Dios, hágalo para Dios, para agradar a Dios, no para agradar a uno mismo. No hay una parte de la Biblia que dice: no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda, o la izquierda lo que hace la derecha. Si tú haces algo para el Señor, no lo digas. Guarda silencio, que Dios te va a premiar. La número 6 habla del esfuerzo. Fue esfuerzo y dedicación al trabajo. Ellos dicen que trabajaban de día y de noche en la predicación del Evangelio. Tanto su trabajo personal, no está diciendo que no debemos trabajar nuestros trabajos seculares. Trabajemos nuestros trabajos seculares, pero también dediquémosle tiempo al Señor. Equilibrio. Pablo y Silas trabajaban para su comida, y Pablo y Silas también predicaban el Evangelio. Y la última, que es espectacular, él dice que en la predicación debe ser evidenciada con la vida santa, la vida justa e intachable. Intachable es irreprensible. Que nadie te reprenda, que nadie tenga nada que decir de ti. Que eso es algo que necesitamos que Dios nos ayude cada día, ¿verdad? Irreprensible es que los vecinos no hablen de ti, que en tu trabajo no hablen de ti, que tú seas irreprensible como tal en lo que haces. Entonces son verdades que hablan de la predicación eficaz. ¿Y qué estamos buscando hoy en día? Predicaciones eficaces. Pero la predicación eficaz tiene que ir apoyada con estas verdades. Porque no es que tengo labia o habilidad para hablar, o habilidad para comunicar, o habilidad para dar un mensaje. El mensaje eficaz que predica la iglesia, en ese caso la Iglesia Evangélica Libre Central, ese mensaje eficaz debe ir apoyado con estas 7 verdades. Amén. Por eso la predicación actual debe ser expuesta según estas 7 verdades para que sea eficaz. La pregunta es:
El mensaje que estamos predicando en los sectores es un mensaje eficaz. El mensaje que estamos predicando en la iglesia es un mensaje eficaz. El mensaje que estamos compartiendo en la calle es eficaz. Para que sea eficaz debe estar fundamentado en la Escritura, ser cristocéntrico, debe transformar vidas, debe ser fideligno, debe agradar a Dios y debe hacerse con esfuerzo y dedicación al Señor. Amén. Son dos pasajes bíblicos que quise minimizar y compartir en esta mañana para nuestra edificación. Y que Dios nos siga bendiciendo. Amén. Señor, te doy las gracias por estos dos pasajes bíblicos, que es una gran realidad, donde hay 7 verdades que nos enseñan cómo ser predicadores eficaces en nuestra vida, en nuestra práctica, en nuestro testimonio, Señor. En el nombre de Jesús, bendice el sector centro. Bendice a los hermanos que no han podido estar aquí. Bendícelos, Señor. Y bendice a los 17 sectores que están reunidos en esta mañana. Bendícelos a todos, Señor. Y añade a la iglesia nuevas almas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y te doy muchas gracias. Amén. El mensaje que he compartido habla algo interesante aquí, que es la transformación. Es decir, Dios quiere que la gente reciba a Cristo para cambiar. Y ese es el enfoque, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Estamos predicando el mensaje. Un alma más, una niña más. Queremos que todos sean multiplicadores. El que multiplica no es el pastor. Los que son multiplicadores son las ovejas. ¿Quiénes producen la lana en la oveja? ¿El pastor o la oveja? ¿Ah? La oveja. La oveja produce lana. Se trasquila y se vende la lana. Asimismo, quien trae almas para la iglesia, quien trae personas para que reciban a Cristo, son ustedes, no el pastor. Cuando vienen las ovejas que ustedes traen, el responsable de enseñarlos, capacitarlos, es el pastor y los 34 líderes o pastores que tenemos en todas las zonas. ¿Ven? Así que esa es la idea. Esa es la idea.